¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Atlético de Madrid y Real Sociedad han empatado a 2 en el Wanda Metropolitano en un partido que le vale al conjunto Txuri-Urdin, al conjunto vasco, para mantenerse al frente de la clasificación con 21 puntos. En 10 partidos tiene un partido más que el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Real Madrid, en un partido que, como viene siendo habitual en esta jornada 10 o como ha sido habitual en esta jornada 10 de Liga, la verdad es que nos ha dejado emoción, muchísimas cosas que han ocurrido durante el encuentro. Eso quiero repasar con vosotros. Entre ellas, una de las grandes noticias es que Jan Oblak no ha tenido una buena noche. Para mí ha podido hacer más en los dos tantos, sobre todo en el segundo, que ha transformado Isak de falta después de que el portero rojiblanco pues no estuviese afortunado en la acción. Justo antes hay un bote en el disparo del delantero sueco. Vamos a analizar y vamos a repasar todo lo que ha ocurrido, pero desde ya quiero saber vuestra opinión en comentarios, quién han sido los jugadores más destacados de cada uno de los equipos y quién ha sido el mejor futbolista del partido, no solo el más decisivo. Sin duda ese ha sido Luis Suárez con sus 2 goles a favor del conjunto rojiblanco, en un partido que también nos ha dejado, la verdad es que polémica en esa acción del posible penalti. El árbitro lo ha señalado, de Mikel Merino sobre Luis Suárez. Para mí hay contacto y ya puedo decir que para mí la verdad es que creo que ha sido penalti. En primera instancia, en directo, he visto que ha habido contacto. Creía que no podía ser suficiente, pues después con las repeticiones y también viéndolo con las repeticiones del VAR, me ha parecido que sí era suficiente para pitar penalti. Ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like, que os suscribáis y que activéis la campanita para no perderos nada de lo que vamos subiendo día a día en el canal. Ya tenéis también ese vídeo dedicado al clásico, al Barça Real Madrid, ya lo tenéis en el canal. Vamos a comenzar repasando las alineaciones de ambos equipos porque ha habido novedades importantes tanto en la Real como en el Atlético de Madrid. En el conjunto rojiblanco hemos visto un 4-3-3 que yo la verdad es que no recuerdo en el Atlético de Madrid en los últimos años, mientras que la Real Sociedad que llegaba con bajas importantes al Wanda, sin laterales izquierdos, Gorosabel jugando en esa posición, pasando a línea de 5 y un 5-3-2, un 5-2-1-2, por momentos parecían esquemas diferentes, sobre todo cuando la Real podía tener el balón. Silva sí que se colocaba prácticamente como media punta y cuando le tocaba defender bajaba a formar una línea de 3 junto a Merino y a Guevara. Lo cierto es que desde el principio hemos visto a una Real Sociedad que tenía las intenciones muy claras, que es cierto que al principio pues parecía que iba a montar una línea de 4, después por momentos para la salida de balón sí que hemos visto línea de 3 con los carrileros muy arriba. Al final lo más importante es que la Real Sociedad ha vuelto a demostrar su gran personalidad, destacando sobre todo lo bien que ha sido capaz de sacar el balón desde atrás, siempre obligando al Atlético de Madrid a que sus puntas hiciesen un grandísimo trabajo y que esa línea de centrocampistas también, para que sobre todo Remiro, que ha estado brillante en la distribución, no pudiese superar la presión inicial del conjunto rojiblanco, que en mi opinión, sobre todo en los primeros 55-60 minutos, no se ha encontrado nada cómodo cuando el conjunto de Imanol Alguacil quería salir, quería o ha podido salir jugando desde atrás con su portero. Lo cierto es que el Atlético de Madrid en esos primeros minutos ha podido imponer una presión tras pérdida que sí le ha permitido recuperar en campo contrario, pero muy rápido ha llegado el primer tanto del partido que le ha dado ventaja a la Real Sociedad y que ya ha ido que el conjunto rojiblanco fuese a remolque durante todo el encuentro. Hay varios errores encadenados para mí. Primero hay una pérdida de balón de Joao Félix en la línea del centro del campo, con una Real Sociedad que estaba muy adelantada y por lo tanto tenía el equipo muy junto y eso le ha permitido salir rápido. Hermoso no ha adelantado su posición, Felipe sí lo ha hecho dejando un espacio increíble a su espalda. Eso lo ha aprovechado la Real Sociedad para hacer una triangulación muy buena, muy precisa y con pases muy tensos que al final Sorloth ha aprovechado para batir la portería de un Jan Oblak, que la verdad es que no sé qué le ha ocurrido en esa acción. Creo que ha medido mal, después le ha fallado un apoyo y no ha podido
intervenir o hacer un poquito más, que a mí la verdad es que me daba la impresión de que sí podía hacerlo en esa jugada. Esa acción creo que pues ha llenado de confianza a los jugadores de la Real Sociedad, que han comenzado a demostrar cuál era claramente el plan: esperar en ese 5-3-2 con Silva, Guevara y Merino tapando el carril central y obligando al Atlético de Madrid a tener que jugar siempre por banda. Ahí hemos visto claramente que el conjunto rojiblanco pues iba a darle muchísima importancia a un Joao Félix que se ha echado el equipo a la espalda durante todo el partido, pero la Real, fruto de esas acciones, de esos robos, ha comenzado a encontrar contraataques, a encontrar ocasiones importantes frente a la portería de Jan Oblak. Una de ellas ha llegado en este minuto 13, la conducción de Sorloth, al que le ha faltado confianza claramente en su pierna derecha, porque se ha tenido que meter hacia adentro, hacia donde estaban los jugadores del Atlético de Madrid, y al final el disparo de Isak, que si no recuerdo mal ha tocado en Trippier y que ha podido detener con facilidad Jan Oblak. Otra ocasión más en el minuto 24 para la Real Sociedad, para un Isak que la verdad es que creo que ha estado muy acertado en algunas acciones, pero no ha estado tan participativo, obviamente porque el Atlético de Madrid ha apretado muy bien, y como os digo, encontrando sobre todo la conexión entre Lemar y Joao Félix en los primeros minutos del partido, alrededor de minuto 25-30 hasta esos minutos. La verdad es que sí ha podido encontrar y atacar con velocidad por combinaciones bastante rápidas, intentando superar a la línea defensiva de la Real Sociedad, que sobre todo en el último tercio del partido pues ha tenido que sacar muchísimos balones con un Robin Lenormand que ha demostrado o está demostrando el grandísimo nivel que tiene ya esta temporada, y eso permite también que el plan de Imanol Alguacil pues sea muy diferente. Lo decía, si no recuerdo mal, él mismo en unas declaraciones, que ahora plantea los partidos de forma muy diferente a como lo hacía hace un par de temporadas, porque sí confían, porque tiene confianza clara en que su equipo puede defender cerca de su propia portería. Eso ha hecho que la Real Sociedad tampoco se sintiese tan incómoda cuando no tenía el balón, y cuando podía correr, sobre todo gracias a la velocidad de Isak, sí que ha sido capaz de hacerle daño a un Atlético de Madrid que no se ha sentido, en mi opinión, cómodo durante toda la primera parte ante los continuos saques de puerta que ha tenido que hacer la Real, sobre todo poniendo en práctica esos automatismos, ese trabajo de la semana por parte de Imanol Alguacil, lo que ha permitido a la Real no perder muchos balones cerca de su propia portería, que ya sabemos que es algo que suele dar su fruto, o que los equipos rivales buscan, porque se suele crear muchísimo peligro. Para mí, sin duda, el nombre más destacado de la primera mitad, y yo creo que del partido, es Joao Félix, que se ha echado al equipo a la espalda, muy por delante en cuanto a nivel de juego de un Antoine Griezmann que apenas ha aparecido, que es cierto que ha tirado un par de desmarques buenos, que ha tenido alguna conexión con Joao Félix, que si no recuerdo mal ha sido fuera de juego. Lo vamos a ver a continuación, aquí lo tenéis, la última jugada de peligro que hemos tenido en la primera parte, creo que había sido fuera de juego. Al final el portugués no había alcanzado a rematar ese pase de Griezmann, y por lo tanto no se ha tenido que revisar para ver si ese tanto subía o no al final al marcador. Creo que el Atlético de Madrid pues no ha explotado sobre todo a jugadores como Rodrigo de Paul. Tampoco hemos visto a un Trippier aparecer demasiado por esa banda derecha, echando de menos la profundidad también de Marcos Llorente. El argentino de Paul, que ha intentado en algunas ocasiones tirar desmarques parecidos a los que hace Marcos Llorente, pero no tiene esa conexión de momento con Trippier ni con sus compañeros. Al final el Atlético de Madrid con este 4-3-3 estaba atacando, para mí, de una forma mucho más veloz, estaba moviendo el balón más rápido de lo que viene siendo habitual en ataque en las últimas jornadas de liga, pero el marcador que le pesaba mucho y que se iba al descanso perdiendo después de ese error bastante importante entre Hermoso, sobre todo Felipe, y un Jan Oblak que daba la impresión de que podía hacer un poquito más en esa acción. La verdad es que el descanso le ha sentado bien a la Real Sociedad, y ha comenzado muy bien el conjunto de Imanol Alguacil el segundo tiempo,
con una ocasión muy clara de David Silva. Bueno, no ha llegado a David Silva porque le había tapado una acción salvadora de gol Jan Oblak, que después no ha estado bien en la siguiente jugada porque no ha sido capaz de detener el lanzamiento de falta de Isak, que ha buscado claramente con toda la intención que ocurriese lo que ha pasado finalmente. El disparo que iba con un botecito justo antes de llegar a las manos de Jan Oblak, que no ha podido detener el portero del Atlético de Madrid. Finalmente 0-2 y en el minuto 52 la Real Sociedad, que era capaz de marcar o de haber marcado 2 goles en el Wanda Metropolitano y ya tener el partido, la verdad es que muy de cara. Lo cierto es que el Atlético de Madrid a partir de esa acción ha cambiado por completo el partido. Ya hemos visto un encuentro de una sola dirección en los que la Real Sociedad prácticamente ya no ha vuelto a pisar la portería de Jan Oblak. Había hecho al descanso un cambio el Cholo, dando entrada a Carrasco y situando al equipo en un 4-4-2. El que se había marchado era Lemar, y a partir de ahí sí que hemos visto un Atlético de Madrid que, acumulando muchísimos hombres cerca de la portería de Remiro, ha comenzado a encontrar remates, ha comenzado a encontrar combinaciones entre Joao Félix y Carrasco. También ha comenzado a intervenir mucho más cerca de la frontal Coque, dejando buenos detalles de calidad, pero faltándole, en mi opinión, sobre todo profundidad por banda derecha. Todo el ataque se centraba en la banda izquierda, y así ha llegado la acción del primer gol, gracias al centro milimétrico perfecto de Joao Félix para un Luis Suárez que no ha fallado, que ya sabemos que cuando está dentro del área bueno, pues tiene muchísimo peligro y sigue siendo uno de los mejores rematadores del mundo, el uruguayo, metiéndose ahí entre Zubeldia, si no recuerdo mal, y Lenormand, y bueno, pues fusilando ya sin poder hacer nada a Remiro, que encajaba el primer gol del partido. El Atlético de Madrid, como os digo, ha sido capaz bueno, pues de aplastar contra su portería a la Real Sociedad, que ya no encontraba ningún tipo de salida, y Manuel Alguacil ha comenzado a hacer cambios. Se ha situado en un 5-4-1, dejando en la punta del ataque a Sorloth, intentando ahora sí blindarse como podían, pero ya el Atlético de Madrid, con tantos delanteros, con tantos jugadores de calidad que, como os digo, para mí han tenido un buen encuentro, sobre todo Joao Félix, pues ha sido capaz de finalmente, en una acción de bastante polémica seguramente, encontrar el 2-2 definitivo. Para mí creo que el contacto es muy claro, la duda puede estar en si es suficiente o no para pitar penalti. A mí, como os decía al principio del vídeo, en directo no me ha parecido que era suficiente el contacto, o me dejaba muchas dudas, y después de ver un par de repeticiones sí que me ha parecido penalti de Mikel Merino, que supongo que no ve llegar a Luis Suárez sobre el delantero uruguayo, que él mismo ha transformado en el 2-2, y después ya el Atlético de Madrid en esas acciones, bueno, pues ya no ha encontrado remates tan claros frente a la portería de Remiro. Al final incluso la Real Sociedad pues ha pedido una posible mano de Felipe. En esa acción se ve claramente las tiene el brasileño pegadas, y para mí por lo tanto no ha habido mano. El Atlético de Madrid ha seguido intentándolo, con tantos delanteros ha encontrado alguna situación cerca del área que podía haber acabado mejor para el conjunto rojiblanco. Finalmente hemos tenido ese 2-2 que yo creo que no es injusto. Primera parte para mí, para la Real Sociedad, incluso en el tramo final de la primera parte sí que podríamos decir que ha ido para el Atlético de Madrid. Inicio de la segunda mitad para la Real Sociedad, en el que ha logrado ese 0-2 y que había tenido una ocasión también importante en la combinación entre Isak y David Silva, que ha salvado el portero del Atlético de Madrid. Y a partir de ahí, dominio total de los rojiblancos, que con el doblete de Suárez pues han sido capaces de llevarse un punto en un partido que se le había puesto muy complicado después del 0-2 inicial de la Real Sociedad, que le sirve al conjunto Txuri Urdin para mantenerse como líder de la primera división, con un partido más que sus perseguidores. Quiero saber vuestra opinión en comentarios. Si os ha gustado el vídeo o no, ya sabéis que me ayuda muchísimo que dejéis vuestro like. Nos vemos en el próximo vídeo.